Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de uno de mis escritores favoritos, el escritor judío norteamericano Philip Roth. Nació en la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, en 1933 y muerto en la ciudad de Nueva York en 2018. El 22 de mayo, justo un día antes de mi cumpleaños, que era el 23. Hasta ese momento, hasta ese 22 de mayo de 2018, yo solía decir que Philip Roth era mi escritor vivo favorito. De él solo tengo dos libros en casa, que son estos dos. Zuckerman encadenado, que reúne 4 de sus novelas de juventud, y El mal de Portnoy, de 1969, que es una de sus novelas más famosas. De hecho, fue la que fue un poco escándalo en Estados Unidos y le hizo ser muy famoso. También he leído de él su primera novela, que era Goodbye Columbus, que es un libro de cuentos con una novela corta de 1959. He leído Patrimonio, que habla de la relación con su padre cuando ya está muy mayor. El animal moribundo, que habla de un profesor de universidad mayor. He leído La conjura contra América, que es esa novela como de ciencia ficción en la que supone que los nazis ganan la guerra y que Estados Unidos se une a los alemanes en vez de a los británicos. Y he leído estos libros, que son de los que quiero hablar hoy, de la llamada trilogía americana, que está formada por Pastoral Americana, que Pastoral Americana es un libro de 1997, Me casé con un comunista, que es de 1998, y La mancha humana, que es del año 2000. Ya he dicho que solo tengo dos, he leído como 10, y es que es un escritor, como me pasaba como cuando hice el vídeo de Richard Ford, que eran de mis escritores que los descubrí con muy pocos años, con 20 y tantos, y era la época en que usaba mucho más las bibliotecas que compraba libros, y como son libros fácilmente encontrables en bibliotecas públicas, pues he seguido yendo a ellas a sacarlos. Me queda el Teatro de Sabbath, por ejemplo, creo que es el siguiente de Philip Roth que voy a leer. También tengo este en casa, el de Por qué escribir, que es un volumen donde tiene entrevistas a Philip Roth, luego algunas entrevistas que hace él, y luego tienes unas reseñas literarias. Me he leído el primero de los libros, el de las entrevistas, que además habla del problema que tuvo en su comunidad judía cuando publicó Goodbye Columbus o El mal de Portnoy. Y bueno, ya digo que podría extenderme más, pero me voy a centrar en estos tres libros, la trilogía americana, que yo creo que es de lo mejor de Philip Roth y de lo mejor que yo he leído en mi vida. Philip Roth probablemente esto es lo que más me gusta, Pastoral Americana, y seguramente también El mal de Portnoy. Y dentro de estos tres yo creo que el mejor para mí es Pastoral Americana, que fue el primer libro de Philip Roth que yo leí, que lo tengo anotado, que lo leí en 2002 y este me deslumbró, fue el primer libro de Philip Roth que yo había leído y me encantó. Vale, en 2002 yo todavía no había empezado con mi blog de reseñas desde la ciudad sin cines, con el que empecé en 2009. Por lo tanto, no tenía escrita una reseña de Pastoral Americana, pero los otros dos libros que los he leído más tarde, el de Me casé con un comunista y La mancha humana, sí tenía reseñas escritas en mi canal, así que me he impreso, en realidad, para recordar Pastoral Americana, el libro que leí en 2002, hace 20 años, una reseña que es un resumen también del escritor Justo Navarro. Me lo he impreso aquí, y las otras dos reseñas, las de los otros dos libros, ya son mías, las he tomado de mi blog desde la ciudad sin cines. Vale, Pastoral Americana, este libro está protagonizado por Nathan Zuckerman, que es una suerte de alter ego de Philip Roth, que es un escritor que ya he dicho que protagoniza estas 4 novelas, y esas otras 3 también están protagonizadas por Zuckerman. Me queda alguna de las de Zuckerman, por ejemplo sale El espectro, que ya es un Zuckerman mayor, que está ya con bastantes achaques y enfermedades, y es un poco canto de cisne ya del personaje Zuckerman, que también es un canto de cisne de Philip Roth como autor, porque es una de sus últimas novelas. Vale, ¿de qué trata Pastoral Americana? Vale, pues hay un personaje que es Seymour Levitt, que le llamaban el sueco, que era como el hombre perfecto de Newark, la ciudad natal de Philip Roth y también de su personaje, su alter ego, Nathan Zuckerman. Era como un poco mayor que Zuckerman cuando era niño, y era un judío, pero que no parecía judío, porque era rubio, por eso le llamaban el sueco, era como guapo, era perfecto, era atlético, lo tenía todo para triunfar.
Entonces hay un momento que el sueco busca a Zuckerman porque quiere que le escriba un recordatorio de su padre difunto. Entonces quedan en un restaurante de Nueva York. Zuckerman tiene bastante curiosidad por volver a ver cómo está el sueco, porque la había visto la última vez hace 35 años. Quedan allí y entonces le muestra el sueco una cara como demasiado feliz de sí mismo. Solo enseña fotos felices de sus hijos, ha casado con una segunda mujer 20 años más joven que él, y le parece que a Zuckerman que el sueco tiene una especie de extraña superficialidad y que es un fingidor, ¿no? Dice que a los 70 años, dice, recién operado de próstata, no se puede seguir siendo inocente. Que esto es una de las ideas, yo creo que de Philip Roth, ¿no? Lo de el dinamitar o la dinamitación de la vida feliz americana y lo que se esconde detrás, ¿no? Hay un momento que Zuckerman siente interés por ver la cara real del sueco, que era como un ídolo de su infancia, y desvelar su alma, ¿no? Entonces hay un momento que va a haber como 3 partes en la novela que son estaciones mitológicas, que son Paraíso recordado, La caída y Paraíso perdido. Al principio de la novela hay una fiesta de antiguos alumnos de bachillerato a la que 45 años después allí están el sueco, Zuckerman y Philip Roth, ¿no? Son escenas muy curiosas porque están todos atacados por el ángel del tiempo, el cáncer, la muerte, y son, dice, como un baile de máscaras en el que aquellos chicos felices de la América posterior a la Segunda Guerra Mundial se habían disfrazado de los viejos en los que se iba a convertir. Y en esta fiesta Zuckerman encuentra a Jerry Lemot, que es el hermano del sueco, y es un cirujano ahora mismo de éxito. Y Jerry trae una mala noticia: el sueco ha muerto. Y entonces Zuckerman sigue teniendo interés y curiosidad por el personaje del sueco, y a través de su hermano Jerry va a conocer su verdadera historia. Vale, entonces esto es una caída y la pérdida del paraíso en los años de Vietnam, que al final lo que hace la trilogía americana es, a través del personaje de Zuckerman y de personajes con los que se va encontrando y los que cuenta su vida, pues cuenta los acontecimientos políticos más importantes de la vida de Estados Unidos, ¿no? Es un poco esa pérdida de la inocencia de la Norteamérica de los años 50-60, que pierde la inocencia en Vietnam, ¿no? Y rompe el país en dos. Resulta que esa vida perfecta del sueco, de Seymour, fue rota porque su hija primogénita fue la célebre terrorista de Old Richmond. Puso una bomba en un pueblo, en la oficina de correos, y mató al médico del pueblo. Entonces la hija es Mary Lemont, y a los 16 años, a esta edad, pone una bomba donde mata a una persona para protestar contra la guerra de Vietnam. Se nos habla de esta hija, era una niña delicada y tartamuda que de repente empieza a comer hamburguesas y se transforma en una gigante gorda. Los padres eran el atlético atleta Seymour y la Miss Nueva Jersey de 1949. Eran bellos y benditamente trabajadores. Dice, la cuarta generación de americanos de una familia judía que llega a Europa desde 1890. Esta idea de que estos inmigrantes judíos de Nueva Jersey van prosperando y cada generación supera a la anterior, pero ya la cuarta generación es donde aparece, pues en términos de la novela, este monstruo que sería Mary Lemont, capaz de poner una bomba y asesinar a gente, y está viviendo escondida, perseguida por el FBI. Y entonces el sueco es realmente un hombre que llora en un coche durante las fiestas familiares. Y se pregunta dónde fue el momento que falló con su hija, porque su hija se ha convertido en quien ha sido, ¿no? O sea, de hecho el sueco representa como la América feliz y próspera desde el 45 hasta los años 60, pero Vietnam le causa a esta América inocente, le causa dudas y le genera el enfrentarse a su conciencia, ¿no? Porque el sueco realmente no estaba hecho para una vida desquiciada. Y su hermano Jerry dice que era bueno, banal y convencional. La hija terrorista y sus camaradas son como el escritor, como podía hacer Zuckerman, ¿no? Retorcidos, desconfiados, y quieren descomponer y arrancar la pose y la máscara del padre excelente. La mala hija ha envenenado al padre. De hecho hay un momento como muy curioso en la novela, que solo recuerdo, que la hija luego aborrece toda
toda idea de muerte y se convierte en jaenita, lleva una ropa para no matar insectos, ni se puede lavar para no matar microbacterias. Es un personaje bastante excéntrico y bastante raro. Vale, Philip Roth, en las páginas finales de este libro, vuelve a ser un escritor de las costumbres domésticas, con mujeres que huyen de la depresión hacia sus maridos que les compran una cara y una casa nuevas. Ya digo que a mí me impactó mucho cuando leí en 2002 Pastoral Americana y se convirtió de forma inmediata con esta novela, que me parece un monumento a la novela norteamericana de finales del siglo XX, en una de mis favoritas. Tardé tiempo en volver a esta trilogía, no sé por qué, porque siempre me meto como en novedades, en compromisos editoriales, etc. De hecho, las leí en el orden que no era. Leí esta, que es primero La Mancha Humana, y luego me casé con un comunista, pero las voy a comentar en el orden adecuado. Me casé con un comunista, ya he dicho, que se publica por primera vez en 1998. Aquí Rob nos va a hablar de la caza de brujas de la era de la Guerra Fría y de McCarthy, ¿no? Es decir, nos va a hablar de cómo en el país de la libertad, o la supuesta libertad, se persigue a las personas por sus ideas políticas. Nathan Zuckerman, de nuevo, el alter ego de Philip Roth, vive ya retirado en una cabaña junto a un lago. Pero un día se acerca al pueblo y se encuentra con Murray Rincon. A sus 90 años está haciendo un curso de verano en la Universidad de Athena. Y resulta que este señor fue el maestro de lengua y literatura de Nathan en su original Newark. O sea, Nathan invita a Murray a su casa durante las 6 tardes siguientes y Murray le contará a Nathan la historia de su hermano Ira. Literalmente dice, es la historia del vigor narrativo, ya le has quitado el título, en la historia del vigor narrativo ya le has quitado el título a Cerezade. Nos hemos sentado aquí 6 noches seguidas. Vale, o sea, Nathan estaba fascinado por la figura de Ira Ringon, ¿no? Que era una persona de poca educación formal, pero de grandes ideas políticas, que hablaba sobre la desigualdad social y que empezó cavando zanjas en Newark, pero que gracias a su porte física acabó haciendo de Abraham Lincoln en modestas representaciones teatrales. Y se convertiría en una estrella de la radio en el programa Los Libres y los Valientes, que también posiblemente era un nido de comunistas. Esto le permitirá casarse con la que fue una estrella del cine mudo y que es ahora una estrella de la radio, Eve Frame, que son quizá personas demasiado diferentes. Ira y Eve vivieron un matrimonio torturado, se interponía entre ellos normalmente Sinfin, que era la hija mimada de Eve. Murray le cuenta a Nathan la experiencia que recibe el lector, y en otros momentos será Nathan quien narre su propia experiencia sobre los hechos contados. Me casé con un comunista es una novela con muchos niveles de lectura. Me ha gustado, por ejemplo, la importancia de cobrar en esta narración la juventud del propio Nathan, aprendiz de escritor fascinado por las ideas comunistas de su mentor Ira, para quien el arte sin duda de promover la idea del cambio social. Nathan descubrirá cómo su relación con Ira y la caza de brujas a la que fue sometido acabó perjudicando, además de su hermano Murray, a él mismo, al que años después de aquella fascinación adolescente le fue negada una beca de estudios que podría haber merecido. En la página 137, Murray le dice a Nathan: tenía entendido que la multiplicidad de facetas increíbles de un hombre era el tema principal de tus libros. Tus novelas nos dicen que absolutamente todo es creíble en un hombre. Obviamente, Nathan Zuckerman es un alter ego de Philip Roth, y esta idea de buscar las distintas caras de un hombre, de una persona, yo creo que es las indagaciones que hace Roth en sus novelas, ¿no? En el personaje de Coleman Sid, que es el de La Mancha Humana, que es un negro acusado de racismo, en La Pastoral Americana, que es el sueco, un hombre perfecto, pero que tiene un secreto, o Ira Ringon, me casé con un comunista, ¿no? Ira es un personaje muy politizado, vehemente y violento. Es la víctima de una conspiración política, pero también tiene su lado oscuro o directamente contradictorio, porque a veces tiene aspiraciones burguesas. Ira será víctima de palizas durante su servicio militar, por hacerse amigo de los negros y por tratar de educar a las clases bajas en la igualdad racial. Él también será capaz de ejercer sobre los otros una violencia casi irracional cuando trate de defender sus ideas. Nathan en la universidad dejará atrás las ideas políticas sobre el arte que le había transmitido Ira al entrar en contacto con profesores más refinados. En la página de 124 hay un párrafo que me gusta mucho, que lo voy a leer. No tienes necesidad de escribir para legitimar el comunismo o el capitalismo, estás al margen de ambos.
Si eres escritor, no te alías con uno ni con otro. ¿Ves diferencias? Sí. Y por supuesto, ves que esta mierda es un poco mejor que aquella mierda, o que aquella mierda es mejor que esta. Tal vez mucho mejor. Pero ves la mierda. No eres un empleado del gobierno, no eres un creyente. Eres una persona que se enfrenta de una manera muy diferente al mundo y a lo que sucede en el mundo. El militante presenta la fe, una gran creencia que cambiará el mundo, y el artista presenta un producto que no tiene cabida en este mundo, que es inútil. El artista, el escritor serio, introduce en el mundo algo que ni siquiera estaba ahí al comienzo. Cuando Dios hizo todas las cosas en 7 días, las aves, los ríos, los seres humanos, no dedicó ni 10 minutos a la literatura. Y entonces existirá la literatura. A algunos les gustará, a algunos les obsesionará y querrán hacerla. No, él no dijo eso. Si entonces le hubieras preguntado a Dios, ¿habrá lampistas? Te habría respondido, sí los habrá, porque habrá casas y serán necesarios los lampistas. ¿Habrá médicos? Sí, porque la gente enfermará y necesitará médicos que le receten medicinas. ¿Y literatura? ¿Literatura? ¿De qué estás hablando? ¿Para qué sirve eso? ¿Dónde encaja? Por favor, estoy creando un universo, no una universidad, nada de literatura. En párrafos como este me recuerda mucho Philip Roth a uno de sus maestros, a Saul Bellow, que es un escritor también norteamericano, aunque es de origen canadiense, con novelas como esta, como Herzog, que esta reflexión podría estar tranquilamente en esta novela. Debería hacer un vídeo también de Saul Bellow, que es uno de mis escritores favoritos también. En algún personaje Me casé con un comunista usará el desprestigio de ira para ascender socialmente. Que esto también va a pasar en el de La mancha humana, donde el supuesto racismo que se asocia al personaje, o en este caso el comunismo, aunque haya personas que consideren que no son peligrosos o no es irrelevante, lo van a aprovechar políticamente. Me ha parecido Ira Ringon es un personaje potente, pero me va a gustar más el siguiente, el Coleman Sick de la novela de La mancha humana. El nivel es bastante alto de las tres y yo recomiendo leer las tres. De hecho, por ejemplo, creo que Galaxia Gutenberg las vende en un solo volumen. Pero yo creo que realmente, si tuviera que valorarlas, la que más me gusta es Pastoral Americana, la segunda es La mancha humana y la tercera Me casé con un comunista. Esto no quiere decir que Me casé con un comunista no me guste, que me encanta, pero es que el nivel realmente es muy alto. Vale, voy a pasar a hablar ahora de la tercera de la trilogía americana de Philip Roth de La mancha humana, publicada por primera vez en el año 2000. Vale, La mancha humana, ya digo que la leí antes que la otra, porque la estaban hablando de ella como uno de los mejores libros de Roth. Ya había visto la película que se basa en la obra y no me acabó de convencer, el libro me gusta bastante más. Por supuesto también está narrado por Zuckerman y me hace gracia que aparece en esta novela el escritor E.L. Lonov, que era el maestro supuestamente de Zuckerman, que aparece aquí también Lonov, que de hecho hay una novela que es La visita al maestro, que está basada en el escritor judío norteamericano Bernard Malamud, que es un grandísimo escritor norteamericano que yo creo que se habla bastante poco de él y debería hablar yo de él en este canal. Vale, entonces sigamos con La mancha humana. Zuckerman es un escritor ahora de 65 años y vive retirado del mundo en una cabaña, como en el libro anterior, el de Me casé con un comunista, y va a establecer amistad con un vecino que se llama Coleman Sick, que durante muchos años ha sido rector de la cercana Universidad de Athena, que es la universidad donde había venido el profesor de lengua y literatura de Nathal, de Newark, y se le encuentra por la calle que tenía ya 90 años, ¿no? Y hay estas conciencias del lugar, claro. La novela comienza en 1998 y Coleman decide visitar a su vecino escritor para pedirle que escriba su historia. Políticamente estamos en la época del escándalo de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, una época en la que literalmente se dice: de un extremo a otro en Norteamérica se desataba una orgía de religiosidad y de pureza, cuando al terrorismo, que había sustituido al comunismo como la amenaza predominante para la seguridad del país, le sucedió la mamada. O si no habéis vivido en 1998, no sabéis lo que es la gatmoñería. Vale, Roth en esta novela va a cargar contra la dictadura de la buena conciencia norteamericana. El conflicto que se produce aquí básicamente es ridículo, porque el profesor Coleman está pasando lista en clase y al darse cuenta de que hay dos alumnos a los que no ha visto nunca, que no están en clase, dice: ¿conoce alguien a estos alumnos?
¿tienen existencia sólida o se han hecho negro humo? Los alumnos ausentes resultan ser de raza negra, y la frase de Coleman, que al pronunciarla ha querido imitar la prosodia de Homero, ha pasado a ser racista. La opinión pública de la universidad se volverá en su contra, y quien tenía alguna cuenta pendiente con el exigente decano Seal aprovechará ahora para cargar contra él, aunque en el fondo sepa que la frase de Seal no puede tener ninguna connotación racista. Seal, aunque las presiones ya están cediendo, decide renunciar a su puesto y jubilarse de la universidad. Cuando irrumpe en la casa de Zuckerman habrá muerto su mujer y él lo achacará a la tensión que propició el episodio del negro humo. Además, Seal, de 71 años, mantiene una relación con una limpiadora de la Universidad de 34, un nuevo escándalo para el exdecano y la pequeña comunidad en la que vive. Zuckerman acabará escribiendo la historia de Seal, pero no del modo en que este último la había propuesto, porque Seal había tratado de escribir la historia de lo que le había ocurrido en la universidad sin poder concluirla, sin poder enfrentarse al secreto que esconde ante los demás, al núcleo de su identidad. El decano Seal, que lleva años haciéndose pasar por judío, en realidad es de raza negra. Roth mantiene este giro de la trama durante unas 100 páginas. Si no lo cuento, si no hago este spoiler, es que no sé cómo enfrentarme a esta historia o a esta reseña, ¿no? Recuerdo que al ver la película, este detalle hacía que me pareciera que la verosimilitud narrativa fallara. Pero esto se entiende mucho mejor en la novela. Sick no es un hombre evidentemente negro que se hace pasar por lo que no es. Sick en realidad es un mulato claro, que en una sociedad no racista, pues esto no tendría ninguna importancia. Pero claro, en una Norteamérica en la que le toca nacer, una Norteamérica con segregación racial, el detalle genético se vuelve importante. Para una sociedad racista con leyes para blancos y para negros, ¿cómo se clasifica a alguien con un octavo de negro o con un 16avo? Seal, un mulato lo suficientemente claro como para pasar por judío, decide en la Newark de los años 40 hacerse un hueco en la sociedad como blanco. Su hermano mayor, Walter, se convertirá sin embargo en un luchador activo por los derechos de los negros y renegará de su hermano. Zuckerman nos va describiendo así en algunos momentos de la novela y desaparece su objetividad narrativa de vecino escritor para recrear al Sid niño que vive en Newark. En la página 249 Zuckerman nos dice: «Me enteré del secreto y empecé a escribir este libro. El libro que al principio él me pidió que escribiera, pero escrito no necesariamente como él quería». La voz narrativa se acerca también a otros de los personajes del drama. Farina Farley, la joven amante de Sick, o Lester Farley, el exmarido de Faunia, que es un exmarine traumatizado por su experiencia bélica en Vietnam, y en algunos casos cediéndole hasta la primera persona la voz narrativa, ¿no? En realidad, La Mancha Humana juega con la estructura y la trascendencia de la tragedia griega. Un arte narrativo que Seal ha enseñado a sus alumnos de Athena durante décadas. Un hombre que guarda un secreto, que prefiere perder su reputación antes que hablar de él, y que se enamora en la última etapa de su vida de una mujer mucho más joven, siendo perseguidos ambos por el exmarido de esta, un hombre decididamente peligroso. Y todo esto en el contexto de la dictadura de la mojigatería o de lo políticamente correcto que atraviesa el país. Un país capaz de hacer renunciar a alguien a su familia y a su identidad para alcanzar la libertad, y años después capaz de hundir a esta persona acusándola de odiar lo que ha rechazado de sí mismo. Sobre esta esquizofrenia es de lo que habla La Mancha Humana. Pero esta novela también es algo más, es un ejercicio sobre los límites de la ficción. En más de una ocasión, Zuckerman nos muestra que no conoce del todo la historia que nos está contando y rellena sus huecos con inventiva, con imaginación narrativa. Y ante todo, La Mancha Humana es una gran novela, honda, compleja, con personajes conmovedores, que sabe aunar lo social a lo individual y entretener y deslumbrar en cada página. Ya digo que yo de lo que he leído, pues de Philip Roth, es uno de mis escritores favoritos, y esto, la trilogía americana, que se puede encontrar en 3 volúmenes que deben de sumar, a ver si lo sumo así a ojo. La primera novela, a ver si no hago mucho ruido, la primera novela, Pastoral Americana, creo que tiene, a ver cuántas páginas tiene, como 600 o por ahí, 500 y pico. 507, la otra debe tener 400 y la otra otras 400, como 1200 páginas, ¿no? Que ya digo que Galaxia Gutenberg lo tiene en un solo volumen, que se llama así directamente, la trilogía americana, y yo creo que si alguien no conoce la obra de Philip Roth, pues quizá es muy divertido entrar por aquí, por el mal de porno, que me hace una novela divertidísima, o leer esto,
que es una disección de la sociedad americana impresionante, que ya digo que me gusta mucho. Bueno, pues hasta aquí mi vídeo de Philip Roth. No sé si grabar alguno más hablando de Zuckerman encadenado, o hablar del mal de Portnoy, porque tengo una reseña, pero las hacía más cortas al principio del canal y no me acaba de gustar demasiado. Bueno, y ahora hasta aquí, si habéis leído a Philip Roth, pues me decís qué os parece, qué habéis leído, cuál me recomendáis de lo que me falta, porque me faltan unos cuantos que acabaré leyendo. Y ahora el momento spam. Esto no es Bambi, mi última novela publicada sobre el mundo del trabajo, cuando yo era auditor en una empresa norteamericana, y cuento esto desde el terror y el humor, con 6 voces narrativas de 6 chicos y 6 chicas. Dejo por aquí enlaces a vídeos que he grabado hablando de estos libros, por si a alguien le interesa. Los Insignes es una novela cómica y satírica sobre el mundo de los poetas, donde convierto a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, en un poeta que habla con un frustrado poeta español a través de Skype. Dejo enlace. Y Caminar entre las ratas, mi novela más extensa, quizá la más ambiciosa, que habla de una persona de 39 años que va a cumplir 40 y habla como de la sociedad en la que vive, la crisis de 2008-2014. De hecho, yo creo que para la construcción de estas novelas, ya he hecho en el vídeo de Philip Roth, que es uno de los modelos, Philip Roth, pero yo creo que también el tipo de construcción dije en el de Richard Ford y ahora en el de los vídeos de Philip Roth, también yo creo que este tipo de novelas que diseccionan la sociedad americana es un poco lo que me baso yo como influencia para mi novela, pero claro, yo disecciono o trato de diseccionar la sociedad española a través de la mirada de una persona, de lo individual, de su familia, sus amigos, sus relaciones, y lo social, la política, el trabajo, etc. Bueno, pues hasta aquí esta reseña o comentario de la obra de Philip Roth, que le quería traer al canal porque después de 2 años con el canal quería que apareciera aquí uno de mis escritores favoritos. Y ya he dicho que tengo pendiente aquí acabar este libro, el de las entrevistas a Philip Roth, y bueno, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego, adiós.